Chicos, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos y darles como tal la bienvenida a nuestro cuarto periodo. Entonces, este periodo nos vamos a centrar en algo que son las características o componentes del suelo. Nosotros veníamos en una explicación temática de lo que son todos nuestros sistemas, ¿cierto? Y ya como tal, entonces acabamos lo que es, digamos que la estructura y función de todos los organismos. En este momento, entonces, vamos a dar apertura a un tema muy importante que es la ecología, ¿cierto? Entonces vamos a hablar como tal de lo que son las características y componentes del suelo en términos físicos y en términos químicos. Entonces, ¿qué debemos saber o qué es importante saber acerca del suelo? Muchas veces nosotros observamos los suelos de forma superficial, ¿cierto? Pero no sabemos específicamente qué componentes tiene o qué características importantes tiene, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del suelo, podemos decir que es la capa superficial de manera o de forma natural que alberga en su interior materia viva. Entonces, cuando hablamos de suelo, hablamos de una capa superficial, ¿cierto? Pero que es una capa que está, digamos que, formada de una forma biológica y de una forma natural. Es decir, que nadie lo formó, sino que por sedimentación este suelo se formó. Y también es importante, digamos que caracterizar que estos suelos en su mayoría tienen dentro de sí un componente de materia viva, aunque existen muchos suelos que son llamados suelos erosionados, suelos infértiles, que no tienen esta característica como tal. ¿Cuál es la rama que estudia los suelos o en qué nos vamos a centrar este periodo? En la edafología. ¿Listo? La edafología es esa rama que estudia los suelos y es en lo que nos vamos a centrar este periodo. Para empezar a hablar de los suelos, ¿cierto? Es muy importante identificar las fracciones que existen como tal en estos suelos. Entonces, cuando hablamos del suelo, existen dos fracciones importantísimas, que son la fracción inorgánica y la denominada fracción orgánica, ¿sí? La mayoría pueden compartir las dos fracciones o digamos que algunos suelos pueden tener o la fracción orgánica o la fracción inorgánica, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de fracción inorgánica, creo que su nombre ya nos relaciona un poquito más, es el producto de la desintegración de las rocas causadas por agentes como el viento, el agua y la acción de los seres vivos, ¿cierto? Comprende granos de arena, comprende arcilla, grava, rocas y nutrientes inorgánicos. Pero en términos más sencillos, cuando nosotros hablamos de fracciones inorgánicas, hablamos de fracciones que no tienen la posibilidad o la capacidad de albergar algún tipo de vida. ¿Y por qué será? De pronto porque digamos que el suministro de agua no es el suficiente para poder tener este tipo de características. Entonces, la fracción inorgánica es la propiedad del suelo donde no se alberga ningún tipo de vida, ¿cierto? Y dentro de esas fracciones, ¿qué ejemplares tenemos? Entonces, el humus, ¿cierto? La arcilla, el limo, la arena fina, la arena gruesa, la grava y lo que denominamos la roca madre. La roca madre quiere decir la parte más profunda del suelo y que quizás de pronto nosotros no la podemos ver a simple vista, pero pues que tiene su origen en lo que es, digamos que el componente como tal del suelo. Fracción orgánica, ¿sí? Entonces la fracción orgánica es una fracción que está constituida por material orgánico proveniente de la descomposición y los desechos de los seres vivos del ecosistema y por todos los organismos que habitan dentro del suelo. Pero en general, cuando nosotros hablamos de fracción orgánica, hablamos de la fracción que tiene la capacidad de depositar algún tipo de vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos en esta imagen, podemos observar que son las fracciones donde se encuentra la vegetación, ¿cierto? Donde se encuentra algún tipo de enraizaje, es decir, las raíces, o donde se encuentra algún tipo de bacterias nitrificantes, algún tipo de bacterias aerobias o anaerobias. A eso se le denomina entonces la fracción orgánica como tal. Entonces, digamos que el día de hoy lo importante es iniciar con nuestro seminario, identificar qué es el suelo como tal, que empecemos a pensar un poquito acerca de, bueno, alguna vez
nos hemos detallado en el suelo, qué diferencias o qué semejanzas habrá entre el suelo de X terreno o de Y terreno, ¿cierto? Porque en este periodo nos vamos a centrar en esa clasificación y composición de esos suelos, ¿cierto? Y de esas diferencias y semejanzas que de pronto pueden tener los diferentes suelos que existen. Cabe aclarar, no todos los suelos que poseemos en Colombia son iguales. Primero, por la ubicación geográfica, ¿cierto? Segundo, por la disponibilidad de agua que pueda tener dicho suelo. Tercero, por el clima que puede tener dicho suelo. Cuarto, por las interacciones entre los organismos que pueden existir en ese suelo como tal, ¿cierto? Entonces, no todos los suelos son exactamente iguales, ¿cierto? Cada uno tiene unas clasificaciones específicas, aunque todos los suelos manejan, digamos que los mismos conceptos, ¿sí? En terminología. Entonces, iniciamos con lo que es esa fracción orgánica e inorgánica de los suelos, pero pues a medida que avance el seminario, vamos ahondando y profundizando un poquito más en todo lo que es esta edafología. Muchísimas gracias.